Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país este fin de semana. Gracias a todos quienes se suman a través de Grupo Fórmula en la primera cadena nacional. Recuerde que estamos a través del 103.3 de FM, 970 de AM aquí en la Ciudad de México. Esta señal baña prácticamente todo el país, más de 89 estaciones propias y afiliadas en toda la República Mexicana, 30 más en la Unión Americana y además estamos en las plataformas de Telefórmula en todo el país, Dish, en Sky, en Easy, Megacable, en todo lo que usted se puede imaginar y a través de www.grupoformula.com.mx. Oye, uno de los grandes temas de esta semana tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior. Todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados que se aprobó pasa a la Cámara de Senadores para que siga esta discusión la próxima semana y bueno, pues estaremos al tanto de lo que ocurre. Ha habido cuestiones, han alzado la voz miembros de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil sobre esta ley de seguridad interior y me da mucho gusto poder recibir en la línea telefónica este fin de semana a María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común, para que nos ayude a entender primero qué se aprobó al interior de la Cámara de Diputados, qué viene para la Cámara de Senadores, y sabemos que ellos no están muy de acuerdo con esta ley de seguridad interior. María Elena, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jaime, buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, efectivamente en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué significa esto? Bueno, las Fuerzas Armadas ya llevan 10 años haciendo acciones de seguridad pública y han pedido, exigido y presionado para que se haga una ley, precisamente un marco legal que sustente sus labores. Yo creo que pues tienen razón en ese sentido, ¿no? Después de 10 años de acciones militares sin un asidero normativo, el reclamo resulta comprensible. Sin embargo, hay que decirlo, esta ley no es la que nos va a dar una solución. O sea, necesitamos una solución, sí, para las Fuerzas Armadas, pero necesitamos una solución para México. Y lo que necesitamos es un paquete de reformas donde entre la Procuración de Justicia Civil, la Seguridad Pública Civil y un marco jurídico para ellos. Los diputados, desafortunadamente, nos damos un brinco al pozo en el que ya estamos, pero que vamos mucho más profundo. ¿Por qué? Porque esta ley lo que hace es normalizar lo que no es normal. O sea, no es normal que sean los militares y los marinos que nos cuiden. Lo normal es que sea la fuerza civil. Con esta ley, al normalizarlo, y además tiene varios artículos muy preocupantes, lo que hace es darle todo el poder al Ejecutivo sin balance del Legislativo para que pueda decidir cuándo y a dónde manda a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí es muy preocupante, pues los ciudadanos que no están en estos temas podrán pensar, bueno, es que los marinos y el ejército son más confiables. No se trata de confiabilidad, se trata de que la Constitución dice que en México la seguridad pública está dada por las fuerzas civiles y así queremos que siga siendo. María Elena, pero hoy se vive una realidad donde si no llega el ejército a zonas con conflicto de crimen organizado, no hay alguien que les pueda poner el alto a estas personas y no hay alguien que pueda llevar pues la seguridad. ¿Ahí cómo atenderle? Se ha dejado de hacer mucho y esto es una discusión que se tenía desde el gobierno pasado, desde que los soldados tuvieron que salir a las calles a mantener la seguridad y a guardar el orden porque se había roto todo esto. Mira, tienes razón, por eso es que nosotros estamos abogando por cambios en la Ley de Seguridad Pública para que realmente exista una responsabilidad por parte de los gobernadores para atender la seguridad en sus estados. Los gobernadores y el secretario de Gobernación son los responsables de la política de seguridad en México y sin embargo pues se han dormido en la hamaca y no han hecho su trabajo. Si bien es cierto que llegan los marinos y el ejército, también es cierto que no hay ningún estudio que demuestre que por llegar los marinos y el ejército a un lugar deja de haber violencia. Los ejemplos más claros me parece que son el ejemplo de Guerrero, de Veracruz y de Michoacán. Y de Michoacán, donde hemos tenido al ejército y a los marinos en las calles. Y si bien es cierto que de momento
puede ser que baje la violencia, luego vuelve a subir, ¿no? Tenemos a los marinos en Veracruz haciendo trabajo hasta de policía de tránsito, y ve cómo está Veracruz. Entonces la solución no está ahí, o sea, la solución está en hacer un sistema de seguridad y procuración de justicia civil, en hacer una ruta de salida para los militares, al mismo tiempo que se exige con un cronograma, con responsables claros, cómo van a preparar a las policías los estados de la República, porque si bien estamos en una crisis de seguridad como nunca la habíamos estado, porque el mes de octubre fue el más violento en 20 años, en los últimos 20 años, también es cierto que ha habido estados que sí han logrado darle la vuelta, como por ejemplo Nuevo León. Cuando iban a quitar al gobernador Medina, porque estaban hartos los empresarios y la sociedad civil, que tenían índices de violencia altísimos, entonces sí hubo la voluntad política, sí le pusieron el dinero necesario, porque tener seguridad cuesta y cuesta caro, empujaron los empresarios y empujó sociedad civil y cambiaron el paradigma de la seguridad en el Estado. Entonces, ¿pueden hacer cosas? Claro que se pueden, lo que pasa es que al día de hoy los gobernadores están muy cómodos con que entren las Fuerzas Armadas, pero ellos quieren seguir teniendo dinero para seguridad, lo siguen gastando, malgastando, pero no se hacen responsables. Lo que necesitamos cambiar es la ecuación. A ver, María, estamos platicando con María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿y qué papel juega la sociedad, nosotros? Respetar el Estado de Derecho, hacer respetar las leyes, desde no estacionarnos en un lugar prohibido, desde no pasarnos el alto, hasta cosas mucho más serias. También tenemos una gran responsabilidad de todo esto, ¿no? Por supuesto que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en esto. Siempre estamos esperando que llegue un presidente que nos solucione la vida, y lo que me parece que ya está más que demostrado es que los presidentes no nos solucionan nada. Entonces, como bien dices, el papel de los ciudadanos es fundamental. No todos queremos que se hagan cambios, pero se roban el papel de las oficinas, se pasan los semáforos en rojo, si es necesario saltarse una fila, pues mejor dan dinero. Entonces, sí hay una gran responsabilidad del lado de los ciudadanos. Mientras no la asumamos, ¿no? Y mientras no pensemos que el cambio está en nosotros, tampoco va a avanzar el país, porque no va a llegar nadie a salvarnos. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, no nos van a salvar de la inseguridad que tenemos con este marco que les están dando los diputados y que pasa a la Cámara de Senadores la próxima semana. Oye, María Elena, y ahí en la Cámara de Senadores hay oportunidad de que los escuchen, porque son varias las organizaciones civiles que pues han alzado la voz sobre lo que tiene que ver en esta ley de seguridad interior. ¿Existe esa posibilidad de sentarse con senadores, de que exista algunas modificaciones en las cuales ustedes no están tan de acuerdo que se hicieron desde la Cámara de Origen? Mira, sí existe la posibilidad. De hecho, creemos que en la Cámara de Senadores le harán algunas modificaciones a la ley. Sin embargo, lo que creemos es que esta no es la ley que necesitamos. Ok, o sea, es mucho más profundo entonces todo. Es mucho más profundo el problema, porque el hacer solamente esta ley y dejar en un vacío, mira, hoy no tenemos el andamiaje ni constitucional ni institucional para poder tener una fiscalía que sea capaz y que sea autónoma. Hoy no tenemos los cambios que se requieren en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que exista una responsabilidad real de parte de los gobernadores de no preparar a sus policías. Hoy no tenemos, y en esta ley no viene, un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que aprobar solo la ley no nos soluciona nada. Nosotros lo que creemos que va a pasar es que sí van a modificar algunos artículos, sin embargo, sí va a pasar la ley. Entonces, pues la siguiente instancia que tenemos, si es que la pasan, sería irnos a buscar acciones de inconstitucionalidad. Ya estamos hablando con varios abogados constitucionalistas, ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que va a revisar la ley. Entonces, pues todavía tenemos algunas instancias. Sin embargo, pues sí hay que hacer un llamado a los senadores para que lean la ley, porque es muy curioso. Ayer varios de nuestros compañeros de Seguridad Sin Guerra estuvieron en la Cámara de Diputados y estamos seguros que muchos de los diputados que votaron la ley ni siquiera la leyeron. ¿Así de grave? Entonces, así de grave. Entonces, me parece que pues hay que hacer un llamado a los senadores primero para que lean la ley que van a aprobar, ¿no? Porque definitivamente, bueno, del tema sabe
el senador Camacho el diputado Camacho y la diputada Tamayo, Ajá. porque ellos hicieron la ley. Claro. Pero hay muchos diputados que la votaron y que no la leyeron. Y después, también muy grave, muchos diputados del PAN, que el PAN votó, pues los que estuvieron prácticamente en contra, a excepción de 9, pues muchos no se presentaron, ¿no? Entonces sí hay un doble discurso en los legisladores. Es una vergüenza lo que sucede con nuestra clase política. Oye, María Elena, estaba viendo que esta semana que concluye estuviste en Tamaulipas en un foro de seguridad. ¿Qué es lo que estás haciendo tú desde Causa en Común? ¿Estás yendo a las zonas que se ven en conflicto, que han sufrido, que han padecido el tema del crimen organizado, pues a llevarles un poco de lo que has recorrido a lo largo de estos años, de lo que has aprendido, tus experiencias en este tipo de foros? Veo que también estuvo muy interesado el gobernador Cabeza de Vaca. Ahí ¿eso es lo que están haciendo ustedes en Causa en Común? Mira, en Causa en Común hacemos estudios sobre las policías en el país. Hace 15 días, en un foro en donde estuvo presente el presidente de la República, presentamos el índice de desarrollo policial, en donde nosotros medimos qué tanto se acercan las instituciones de policía a cumplir con lo que dice la ley. O sea, ni siquiera medimos si son eficaces, eficientes y bajo el delito, no, solamente si se acercan a lo que dice la ley. Y el promedio nacional es de menos 41. Medimos de menos 100 a 0. El 0 sería el piso mínimo de cumplimiento de la ley. Es muy grave la situación en la que se encuentran las policías del país, y esa es una de las razones por las que hacemos foros regionales. Este ya es el foro número 29, en el que dimos en Tamaulipas. Vamos a Puebla la semana que viene, y la situación de Tamaulipas es sumamente grave. Pues Tamaulipas tiene los índices más altos de homicidios, de secuestro, están entre los números más altos del país, y en especial Reynosa, donde hicimos el foro. Es lamentable y muy triste hablar con las madres de los desaparecidos, donde ellas mismas son las que van a buscar los restos. No tienen una unidad de la policía del estado que les ayude. También estuvimos viendo, por ejemplo, el tema de la frontera, ¿no? Porque si bien Tamaulipas pues es el que tiene menos policías por número de habitantes en el país, también es cierto que al ser un estado fronterizo hay una gran responsabilidad de la Federación en el tráfico de personas, en el tráfico de armas, en el tráfico de drogas, lo cual genera una presión enorme sobre el norte del estado, y estamos viendo que la Federación también los tiene solos. Nos encontramos por ahí un oficio que mandó el gobernador al secretario de Gobernación desde mayo de este año, donde le pide apoyo precisamente para los delitos federales de alto impacto, y sin embargo, pues por lo menos que sepamos, la Secretaría de Gobernación ni siquiera les dio una respuesta. Vaya. Entonces sí es sumamente grave la situación que se vive. El gobernador pues todavía tiene que hacer mucho más cosas, tiene que definir cuáles son sus prioridades, hacer un cronograma, poner a los responsables y darle seguimiento a esto. El tiempo pasa rápido, lleva apenas un año, sin embargo pues 5 años para cambiar un estado donde ha tenido pues no menos que gobernadores vinculados al narcotráfico. Pues es un estado de indefensión terrible para su gente. Pues qué grave, y qué bueno que organizas este tipo de foros, pues para que se escuchen las voces y se escuche a la gente, pues que ha sufrido